Bueno, y vamos a meternos en el análisis político del presidente Javier Milei. Esta nueva serie, ¿no?, de Como una medidas... película parece, ¿no? Bueno, La nueva serie, ¿viste? claro. La nueva No, serie. además digo, este nuevo modo de comunicar cuáles son las políticas de gobierno, sobre Sí. todo las económicas, a través de una conferencia de prensa, en un mensaje grabado, es decir que, bueno, allí ya no es una conferencia de prensa porque no se admiten, digamos, las preguntas, y después, bueno, esto de que sí el vocero presidencial sea el que responda a las inquietudes que tengan los periodistas, ¿no? Vamos a hablar con Rosendo Fraga, él es analista político, y nos vamos a meter directamente, Rosendo, a ver cómo lo ves vos a Javier Milei en estos primeros días de su gobierno. Bueno, ante todo, muchas gracias por llamarme. Bueno, yo creo que él está tratando de generar una diferencia con lo que estaba. Toda su estructura, su construcción política ha sido contra, ¿no es cierto?, lo vigente, contra lo que está. Por ejemplo, reunión de gabinete. En los últimos 20 años, Néstor Kirchner nunca hizo reunión de gabinete, Cristina muy esporádicamente, Macri tampoco fue muy predispuesto a reunión de gabinete, y yo diría que Alberto Fernández tampoco, ¿no es cierto? Acá Milei en una semana ha hecho varias reuniones de gabinete, cambiando, yo diría, la modalidad de trabajo en una forma muy diferente a la de los últimos 20 años. En ese esquema trata de modificar, ¿no es cierto?, la comunicación. Ahora, mi impresión, ¿cuál es? En el corto plazo, en lo inmediato, cuando un gobierno empieza, bueno, a lo mejor no es tan difícil hacer lo que Milei hace, pero con el transcurrir del tiempo, los problemas, la diferencia, la crisis, la misma realidad, yo creo, lo va a ir obligando a modificar la actitud de este momento. ¿Cómo ves la actitud de este momento, ¿no? Este paquete de medidas, el vocero presidencial con un rol preponderante, ¿no?, también en la conversación con los medios. A ver, como analista político, de las medidas a mí me preocupa un tema: la tasa de inflación. Porque ese es el tema clave hoy políticamente. Porque es el tema clave para la gente. Porque es el tema clave que determina la pobreza y la indigencia. Y acá, para mí, la definición más importante no es la de hoy que transmitió el vocero presidencial. Es la que dijo ayer el ministro Caputo. Estamos con 1% de inflación diaria. Claro. Para mí, esa es la definición más importante del gobierno en las últimas horas. 1% de inflación diaria. Esto implica acumulado mucho más de 30 al mes, ¿no? Porque es 1 sobre 1 sobre 1, ¿no es cierto? Bueno, este es el tema. Yo creo hay que asumir que tenemos una tasa de inflación, el mismo ministro lo ha dicho, desbocada. Algunos sobre enero, febrero proyectan cifras mayores, bueno, y con un país que en términos sociales está en una situación realmente muy crítica. Claro, entonces el tema es por cuánto tiempo, ¿no? Por cuánto tiempo va a seguir esta inflación así desbocada. Bueno, yo ¿qué es lo que digo? Cuidado. Ya 1 por día, como dijo el ministro Caputo, acumulado ya está desbocada. 30%, el 1 por día, cuando me piden definición de hiperinflación. Yo no soy economista, pero la experiencia me muestra que cuando se llega a 1 por día, uno entra ya en una dinámica incontrolable. 30% fue la inflación mensual con la cual Alfonsín fue al plan austral. 30% la inflación mensual con la cual Menem fue a la convertibilidad. Porque 30% es un nivel de riesgo muy alto. Ahora, cuidado, Caputo nos dijo 1% por día diciembre. Sí. Cuidado con enero y febrero, ¿no es cierto? Porque el número social... Sí, perdón. No, pensaba en este análisis que vos hacías, incluso muchas repercusiones por los anuncios de Patricia Bullrich y este nuevo protocolo de seguridad
específicamente, ¿no?, con el objetivo de contener las manifestaciones, los cortes de calle, la intervención de las 4 fuerzas federales. ¿Cómo ves esa decisión política en el contexto económico que vos mencionabas? Bueno, es decir, ¿cuál es el punto? Al orden público hay que mantenerlo y los votantes de Milei son muy partidarios que se impidan o contengan o regulen ese tipo de protestas. Pero guarda, el tema, yo te digo, el número social, yo diría, hoy, estimado, la pobreza es 50%. ¿Y qué 50 en la historia? Es la pobreza que había en el segundo trimestre del 2002, que fue el punto máximo. Entonces, el orden público lo tiene que mantener, pero hay que tener conciencia, conocimiento, ¿no es cierto?, de que acá nos encontramos en una situación social extrema. ¿Y cómo se soluciona esto, digo? ¿Qué es lo que el gobierno debería hacer? Políticamente, claro. Claro, ¿qué es lo que el gobierno debería hacer que no está haciendo ahora? ¿Qué le falta? Yo no soy economista y hasta ahora el gobierno está centrado en la economía y Milei es el primer presidente economista de la historia, ¿no es cierto? Yo creo que ante todo el gobierno, ¿qué ha hecho el gobierno para mí? Sinceremos todo ahora. Sinceremos todo rápido porque el poder se desgasta rápido. Claro. El punto. Ahora, cuidado, yo sí lo entiendo y a veces la historia me lleva a equivocarme cuando hay cambio o la historia me lleva a acertar cuando no hay cambio. Así. Pero ¿cuál es el punto? Yo creo que nos encontramos con una diferencia en lo político, que Milei, el fenómeno más disruptivo del 46 para acá, pero con una semejanza en lo económico-social con crisis anteriores. Claro. ¿No es cierto? Es decir, las crisis anteriores no me sirven para prever la política hoy, pero sí me sirven para entender lo que está pasando en lo económico, ¿no es cierto?, en lo económico-social. La historia muestra, bueno, la historia la conozco, es decir, ¿qué nos muestra? Que la inflación en la Argentina se paró 2 veces, con Alfonsín en el 85, con Menem en el 91. Que las 2 veces no se paró la inflación a consecuencia de un ajuste. Se paró a consecuencia de un cambio en el régimen monetario. Del peso neutral, del peso a la convertibilidad. Eso es lo que me muestra. No fue el enfoque ajusto y en un año la inflación baja, ajusto en 8. No fue así. Fue la estabilidad. Y sobre la estabilidad, ahí vinieron medidas de ajuste. Pero sobre la estabilidad, la situación de la sociedad frente a medidas de ajuste es muy diferente que en plena hiperinflación. Esto es lo que yo observo. Yo no soy economista, pero sí he observado el proceso político históricamente, es lo que me dice. Fueron 2 cambios de orden monetario los que llevaron a frenar la inflación. Por eso, Rosendo, si bien no se llevaría a cabo la dolarización en lo inmediato, es algo que todavía Javier Milei no resigna, ni la dolarización ni la eliminación del Banco Central, así que vamos a ver también qué otra información o qué otros lineamientos dicen sus propios funcionarios.